Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrea y esto es Lee conmigo la Biblia. Hoy domingo 10 de enero del 2021. Muchas gracias a todos por seguirnos y comenzamos con nuestro devocional del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo enfrentar las tormentas de la vida. El 31 de julio del 2003, el aventurero Bear Grylls lideró un equipo de 5 personas en un viaje a través del Océano Atlántico sobre un bote inflable. Salieron de Halifax, en Nueva Escocia, Canadá, rumbo hacia John O'Groats, en Escocia, Reino Unido. Pero el 5 de agosto se desató una gran tormenta. Había olas de 30 metros. Perdieron contacto con el satélite y todos temieron por sus vidas. Afortunadamente, sobrevivieron para contar la historia y la plasmaron en el libro titulado Facing the Frozen Ocean, escrito por el mismo Bear Grylls. No todos pasaremos por tormentas físicas de este tipo, pero Jesús dijo que en la vida enfrentaríamos tormentas. La vida no es sencilla, las tormentas son muchas y muy variadas. Como vemos en los pasajes de hoy, Abraham, David y los discípulos de Jesús enfrentaron tormentas. ¿Qué aprendemos nosotros de sus ejemplos? Leeremos el Salmo 7, del verso 1 al 17, que nos enseña a tomar el escudo de la fe. En medio de las tormentas, David dice: «Mi escudo está en Dios». Si caemos en la tentación y comenzamos a disfrutarla y alimentarla, David lo compara como cavar un hoyo, quitar la tierra con una pala y luego caer en el pozo que hemos hecho. El apóstol Pablo dice que hemos de tomar el escudo con el que podemos extinguir todas las flechas encendidas del maligno. El escudo es el escudo de la fe, o como David lo expresa aquí, el escudo es el mismo Dios. Esta es la mejor protección que podemos tener contra los ataques del enemigo. En el libro de Mateo capítulo 8 vamos a ver acerca de confiar en Jesús el Salvador. En ocasiones las tormentas de nuestra vida aparecen sin advertencia previa. Jesús estaba en la barca con sus discípulos durmiendo, cuando de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Probablemente los discípulos estaban acostumbrados a las tormentas del mar de Galilea. El lago era muy conocido por sus tormentas repentinas, que agitaban las aguas y generaban olas de hasta 6 metros de altura. No obstante, esta tormenta debe haber sido particularmente grave porque los discípulos despertaron a Jesús y dijeron: «Nos vamos a ahogar». Es normal sentir pánico durante las tormentas. Ciertamente ocurre con cualquiera de nosotros. En ocasiones pareciera que Jesús está dormido, como si no hiciera nada con nuestros problemas. Pero afortunadamente podemos clamar como hicieron ellos: «Señor, sálvanos». La respuesta natural ante las tormentas de la vida es dudar y temer. Jesús dice que la respuesta a las tormentas debe ser la confianza y no tener miedo. Jesús es capaz de calmar la tormenta y eso es justamente lo que hizo. Habiendo mostrado control sobre los elementos naturales, prosigue demostrando control sobre los poderes del mal mediante la liberación de 2 endemoniados. Jesús estaba más interesado en la gente que en las posesiones, a diferencia de quienes le rogaron que abandonara su región. Jesús luego enfatiza que el perdón es más importante que la sanidad, pero la sanidad no es algo menor. Jesús realiza ambas cosas, muestra su poder sobre la enfermedad y la discapacidad al sanar a un paralítico. En medio de las tormentas hay tiempos de calma. El pasaje de hoy concluye con un momento así, cuando Jesús llama a Mateo a seguirlo, y Jesús es invitado a cenar en la casa de Mateo. Los fariseos se muestran sorprendidos al ver
que Jesús come con pecadores y se preguntan, ¿por qué lo hace? Al oír esto, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan a un médico, sino los enfermos. Y también les dice, aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misericordia de Dios es su bondad y perdón hacia personas que no lo merecen. Hoy podemos recibir y disfrutar su misericordia y luego ser compasivos con los demás. Pero también leeremos Génesis capítulo 21, donde vemos la provisión de Dios. Abraham ciertamente enfrentó tormentas en su vida, y el pasaje de hoy está lleno de batallas, pero comienza con un maravilloso momento de calma en medio de estas tormentas. El Señor se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Como a veces ocurre con nosotros, tuvieron que esperar y aguardar un largo tiempo, pero la promesa de Dios se cumplió oportunamente. Durante el periodo de espera, el desafío es seguir confiando en Dios. Pero pronto, Abraham enfrentó una tormenta en su propia casa. Ismael se burlaba de Isaac, y esto provocaba divisiones profundas en la familia. Trágicamente, Agar e Ismael tuvieron que marcharse. En la última instancia, estas divisiones fueron consecuencia del pecado previo de tener relaciones con Agar y no creer que Sara podía tener un hijo. A veces las situaciones más difíciles son las que uno mismo las provoca. Aún así, Dios sigue con Abraham y vela por Agar y también por Ismael, bendiciéndolos. Esta es otra historia bastante extraña que resulta difícil de entender, pero en ella vemos la gracia de Dios en acción en medio de una circunstancia pecaminosa. Abraham estaba por enfrentar la tormenta más grande de su vida, porque Dios lo puso a prueba. A veces Dios permite que seamos probados. Personalmente no creo que Dios pusiera ni por un momento el hecho de que Abraham sacrificaría realmente a su hijo Isaac. El sacrificio de niños siempre fue una abominación ante el Señor, pero Dios quería establecer prioridades en Abraham. El Nuevo Testamento nos recuerda que esta prueba llegó luego de promesas de Dios a Abraham sobre Isaac, y por lo tanto se constituyó como una prueba tanto de fe como también de las prioridades de Abraham. Una prueba de fe porque fue desafiado a confiar en que Dios cumpliría sus promesas en Isaac aun cuando estuviera dispuesto a sacrificarlo. Abraham tenía que confiar sin importar lo que ocurriera, que Isaac iba a serle restaurado. Pero también fue una prueba de las prioridades de Abraham. Tu relación con Dios debe ser la prioridad principal sobre los demás amores, por encima de la visión que Dios te haya dado para la vida y aún por delante de tus relaciones humanas más estrechas. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Su gran fuerza era que amaba a Dios más que cualquier cosa o persona. Afortunadamente, Dios proveyó el sacrificio necesario. Esto prefiguraba el gran sacrificio que Dios haría en nuestro lugar. Al pensar cómo se habrá sentido Abraham en cuanto a la posibilidad de sacrificar a su único hijo, obtenemos un indicio de lo que le costó a Dios dar a su único hijo por ti y por mí. Es importante reconocer que la provisión de Dios es también parte de su carácter. Dios es el gran proveedor. Muy a menudo he comprobado esta verdad en mi vida. Dios es fiel a sus promesas. Nuestra tarea es obedecer a Dios y Él promete que si lo hacemos, proveerá para todas nuestras necesidades. La provisión y bendición de Dios son increíblemente grandes e incluyen esto: todas las naciones del mundo serán bendecidas
por medio de tu descendencia. Comenzamos con nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 7, versos 10 al 17. Dios me protege porque Él protege a los buenos de corazón. Él es un juez justo, siempre condena a los perversos. Si el perverso no se arrepiente de su maldad, Dios inflará su espada, tensará y tendrá listo su arco. Contra el malvado Dios está listo con armas mortales, sus flechas están encendidas. Fíjense cómo el malvado se esfuerza en hacer maldad, concibe la crueldad y da luz la mentira. Los malvados caerán en las trampas que ellos mismos prepararon para otros. Toda la crueldad que han planeado para los demás caerá sobre ellos mismos. Alabaré al Señor porque es justo. Cantaré salmos para honrar el nombre del Señor Altísimo. Continuamos con el libro de Mateo, capítulo 8, versos 23 al 34. Jesús subió a la barca y sus seguidores lo acompañaron. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los seguidores se acercaron, lo despertaron y le dijeron: «Señor, sálvanos, nos estamos ahogando». Él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes, hombres de poca fe?». Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Ellos no podían creer y decían: «¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen?». Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, se le acercaron entre las tumbas 2 hombres poseídos por demonios. Vivían allí y eran muy violentos, por los que nadie podía pasar por allí. De pronto ellos gritaron: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido antes de tiempo para castigarnos?». A lo lejos había muchos cerdos comiendo. Entonces los demonios le rogaron a Jesús: «Si vas a expulsarnos de estos hombres, mándanos a entrar a esos cerdos». Entonces Jesús les dijo: «Vayan». Los demonios salieron de los hombres y entraron a los cerdos. Entonces todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco, cayeron en las aguas y se ahogaron. Los encargados de cuidar a los cerdos salieron huyendo. Al llegar al pueblo, contaron todo lo que había pasado e incluso lo que le pasó a los hombres que estaban poseídos. Entonces todo el pueblo salió a ver a Jesús y le pidieron que se fuera de esa región. Mateo capítulo 9, versos 1 al 13. Jesús subió a una barca y atravesó el lago para regresar a su propio pueblo. Entonces le trajeron a un hombre que estaba en una camilla, pues era paralítico. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley se dijeron: «Esta es una ofensa a Dios». Pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, dijo: «¿Por qué están pensando mal? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo: levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados». Así que Jesús le dijo al paralítico: «Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». Y él se levantó y se fue a su casa. Cuando la multitud vio esto, se llenó de miedo y alababa a Dios por traer tal poder a los seres humanos. Jesús se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: «Sígueme». Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y allí llegaron
muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Cuando los fariseos vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús: ¿cómo es que su maestro está comiendo con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras: yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión, pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Génesis capítulo 21. Entonces el Señor visitó a Sara tal como lo había dicho e hizo lo que había prometido. Ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando ya era muy viejo, en la época del año que Dios había dicho. Al hijo de Sara, Abraham lo llamó Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando cumplió 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años de edad cuando nació su hijo Isaac. Por eso Sara dijo: Dios me ha hecho reír y todo el que escuche esto se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Pues yo le he dado a luz un hijo en su vejez. El niño creció y dejó de tomar la leche de pecho. Ese día Abraham hizo una gran fiesta. Sara vio que Ismael, el hijo de Agar la egipcia, jugaba con Isaac. Entonces Sara le dijo a Abraham: tienes que echar de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. A Abraham no le gustó nada la idea porque se trataba de un hijo suyo. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te preocupes por tu esclava ni por el muchacho. Haz todo lo que Sara te diga, ya que tu verdadera descendencia será trazada solo a través de Isaac. También haré una nación con los hijos de la esclava, porque él es hijo tuyo. Abraham madrugó al otro día, tomó pan y un recipiente de cuero de agua y se los dio a Agar. Colocó todo junto con el niño en la espalda de ella y le dijo que se fuera. Agar se fue y vagó por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del recipiente del cuerno, Agar bajó al niño y lo puso debajo de un arbusto. Se fue y se sentó a cierta distancia, aproximadamente la distancia de un tiro de flecha, porque ella pedía: no me dejes ver la muerte de mi hijo. Se sentó a esa distancia y comenzó a llorar. Pero Dios escuchó la voz del niño, y el ángel de Dios bajó desde el cielo y le dijo: Agar, ¿qué te pasa? No te asustes, Dios ha escuchado el llanto del niño. Ponte de pie, levanta al niño y reconfórtalo. De él haré una gran nación. Después Dios permitió que ella viera una fuente de agua. Así que ella fue, llenó su recipiente de cuerno con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el niño a medida que él crecía. Ismael vivió en el desierto y se convirtió en lanzador de flechas. Vivió en el desierto de Parán. Su mamá le consiguió una mujer egipcia. En ese tiempo, Abimelec y Ficol, el jefe de su ejército, le dijeron a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Por lo tanto, prométeme aquí ante Dios que no me traicionarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes. Que como yo he sido leal a ti, tú serás leal a mí y a mis tierras donde has vivido como extranjero. Entonces Abraham dijo: lo prometo. Entonces Abraham se quejó con Abimelec acerca de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y Abimelec dijo: no sé quién ha hecho esto. Tú no me lo habías dicho, y solo hasta hoy me entero.
Abraham tomó ovejas y ganado y se los dio a Abimelec, y ambos hicieron un pacto. Abraham separó 7 ovejas del resto del rebaño. Luego Abimelec le dijo a Abraham: ¿Qué significan estas 7 ovejas que has separado del resto? Abraham respondió: Aceptarás de mí estas 7 ovejas como prueba de que yo construí este pozo. Después de esto, el pozo fue llamado Berseba, porque ambos hicieron un pacto. Entonces ellos acordaron su pacto en Berseba. Después Abimelec y Ficol, el jefe de su ejército, se fueron y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham sembró un árbol de tamarisco en Berseba y adoró allí al Señor, el Dios eterno. Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos por mucho tiempo. Génesis capítulo 22. Después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le dijo: Aquí estoy. Luego Dios dijo: Toma a Isaac, tu amado hijo único. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver a la distancia el lugar donde debían ir. Entonces Abraham dijo a sus siervos: Quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos a ustedes. Entonces Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego, en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo, y fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: «Papá». Abraham le respondió: «Aquí estoy, hijo mío». Isaac le preguntó: «Aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar?». Abraham respondió: «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: «Abraham, Abraham». Y Abraham respondió: «Aquí estoy». Luego el ángel dijo: «Detente, no le hagas daño al muchacho. No le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo». Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a ese lugar «El Señor provee». Y todavía hoy se dice: «En el monte el Señor provee». Después, desde el cielo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo: «El Señor ha dicho: prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y te multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como las estrellas hay en el cielo y arena a la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. También prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia gracias a que tú me obedeciste». Abraham regresó a donde estaban sus siervos y juntos se fueron hacia Berseba, y Abraham se quedó a vivir allí. Después de todo esto, alguien le dijo a Abraham: «Milca también ha tenido hijos de tu hermano Nahor. Uz es el mayor, Buz es su hermano, y le siguen Kemuel, el papá de Aram, Kesedec, Jasó, Pildas,
Jifdraf, Betuel, y Betuel fue papá de Rebeca. Milca tuvo esos 8 hijos de Nahor, el hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con la concubina Reumá, y ellos fueron Tebaj, Gahán, Tahas y Macá. Génesis capítulo 23. Sara vivió 127 años y murió en Kiarat Arabá, que es la misma Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abram hizo duelo por ella. Abram salió de donde estaba el cuerpo de su esposa y le dijo a los heteos: «Soy un inmigrante entre ustedes, pero denme un terreno para así poder enterrar a mi esposa». Los heteos respondieron a Abraham: «Escúchanos, Señor, usted es un gran príncipe entre nosotros. Entierra a su esposa en la mejor de nuestras tumbas. Ninguno de nosotros se negará a darle un lugar para que entierre a su esposa». Luego Abram se levantó, hizo una reverencia a los heteos y les dijo: «Si están dispuestos a dejar que yo entierre aquí a mi esposa, hablen por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpela, que está al final de su campo. Yo le pagaré el precio total de la cueva para tenerla como sepulcro». Efrón el heteo estaba sentado ahí entre los heteos y le respondió a Abraham delante de los heteos y de todos los que estaban frente a la puerta de la ciudad: «No, señor mío, yo le regalo la cueva y todo el campo frente a ella. Le hago este regalo aquí, frente a toda mi gente. Entierra a su esposa». Luego Abram hizo una reverencia a los heteos y le dijo a Efrón frente a toda la gente de esa tierra: «Si solamente me escucharan, yo pagaré el precio del campo. Acepte el dinero y ahí enterraré a mi esposa». Efrón le respondió a Abraham: «Señor, escúcheme. Esa tierra solo vale 400 monedas de plata. Eso no es nada entre usted y yo. Ahora vaya y entierra a su esposa». Así que Abraham llegó a un acuerdo con Efrón y presentó la cantidad de plata que ellos acordaron delante de los heteos. Compró el campo por 400 monedas de plata. Entonces el campo de Efrón en Macpela al oriente de Mamre, el terreno de la cueva, todos los árboles del campo y toda el área que lo rodeaba pasaron a ser legalmente a Abraham, en presencia de los heteos, de todos los que fueron a la entrada del pueblo. Después de esto, Abraham enterró a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela al oriente de Mamre, que es la misma Hebrón en la tierra de Canaán. Entonces el campo y la cueva de los heteos pasaron a pertenecer legalmente a Abraham para sepultura. Y así llegamos al final de nuestra lectura del día de hoy, domingo 10 de enero del 2021. Muchas gracias a todos por acompañarme y será hasta mañana con esto que llamamos Lee conmigo la Biblia.